Sabiduría del cielo, con el Padre Fabio de Jesús Giraldo Ramírez. Bienvenidos, queridos amigos, a esta reflexión de la palabra de Dios. Les invito para que meditemos el evangelio de este día, tomado de San Lucas capítulo 13, versículos del 31 al 35. En aquella ocasión, se acercaron unos fariseos a decirle: «Márchate de aquí, porque Herodes quiere matarte». Él contestó: «Id a decirle a ese zorro: hoy y mañana seguiré curando y echando demonios. Pasado mañana llego a mi término. Pero hoy, mañana y pasado tengo que caminar, porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas, pero no habéis querido? Vuestra casa se os quedará vacía. Os digo que no me volveréis a ver hasta el día en que exclaméis: bendito el que viene en nombre del Señor». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio que hemos escuchado nos muestra cómo a nuestro Señor sus enemigos lo quieren persuadir, incluso con amenazas, para que se calle, para que no anuncie, para que no continúe su misión de anunciar el evangelio. Y entonces le pide que se marche porque Herodes quiere matarlo. Suena como si fuera un consejo. Suena como si ellos quisieran defenderle la vida. Pero el Señor no se deja intimidar. El Señor no se deja cobardar y sigue con su misión adelante. ¿Saben, hermanos? Este mundo hostil a la fe, este mundo hostil al evangelio, este mundo hostil a la verdad, persuade a la iglesia y al mismo cristiano para que se calle, para que no anuncie la verdad, para que no continúe su misión de anunciar el evangelio. Porque Herodes, es decir, los enemigos de la iglesia, lo podrían matar. Y no tanto arrebatándole la vida al pobre cristiano, sino matando su buen nombre, linchándole moralmente. Es más, con seguridad que todos tenemos familiares que no van a misa, que dicen no creer y hasta desprecian a la iglesia. Muchos de ustedes, los que son abuelos, tienen nietos que no están bautizados. Muchos de ustedes tienen hijos casados, divorciados, después rejuntados o vueltos a casar por lo civil. Muchos de nosotros seguramente hemos tenido que vivir una burla, un desprecio o que nos miren por encima del hombro. Hoy en nuestra sociedad, en nombre de un malentendido laicismo, diríamos más bien, en nombre de un laicismo resentido, se dice: no queremos saber nada de religiones y especialmente la religión cristiana católica. Hoy existe una especie de cristianofobia y por eso muchas personas han sido perseguidas por sus convicciones religiosas y cristianas y han sido expulsados de sus cátedras universitarias y han sido expulsados de sus equipos de fútbol y han sido marginados del mundo de la televisión o de la radio. O incluso lo vimos ahora poco en los Juegos Olímpicos de París, como muchos deportistas que se santiguaron delante de las cámaras hoy son sancionados simplemente por el hecho de manifestar: tengo mi fe en Jesucristo. Estos cristianofóbicos quieren reducir el discurso del evangelio, quieren reducir el discurso de la justicia social, el discurso de la vida, el discurso del amor e infidelidad que propone el evangelio, quieren reducirlo a la esfera privada, a la esfera intimista, a los salones cerrados. Pero nada más público que la fe. La fe tiene que expresarse. De hecho, la palabra de Dios nos dice que vuestra luz ilumina a los hombres. Por eso, ese cuentecito de que nosotros nos quedamos encerrados, de que no hablemos, no es verdad. San Pablo habló en el Areópago ateniense y desde allí habló a las multitudes de Jesucristo. Jesús habló en las plazas públicas, habló a las multitudes de pie, en una barquita al lado del lago de Galilea. Habló en el templo de Jerusalén y en las sinagogas, habló en las calles, en los pueblos y en las villas por donde pasaba. Es que la fe es un hecho público y no podemos dejar que sigan castrando, mutilando, recortando al ser humano y decirle: usted no tiene derecho a pensar en Dios, usted no tiene derecho a una libertad religiosa, usted no tiene derecho a una libertad de conciencia.
Yo me pregunto por qué al ser humano se le dice: usted está para producir, para consumir, para el disfrute de su cuerpo. Pero usted no está para relacionarse con Dios. Usted no tiene derecho a una expresión espiritual. Usted no tiene derecho a una expresión religiosa. Simplemente coma, beba, juegue, entreténgase, reprodúzcase y muera, un ser netamente biológico. Pero hablar de que el ser humano tiene posibilidades de trascender, de expresar su fe, de hablar, nunca. Es más, hoy en día podemos padecer 3 niveles de persecución. La primera, la persecución a nivel civil. Por eso vemos leyes que son cada vez más hostiles a la fe cristiana, leyes contra la vida, contra la dignidad humana, leyes que intentan coartar la libertad de culto, la libertad religiosa de las personas. Vemos sistemas políticos autoritarios que se erigen a sí mismos como religiones seculares. Pero segundo, la persecución a nivel religioso. Podemos ver que hoy existe una enorme cantidad de mártires cristianos que en países musulmanes están siendo asesinados por creer en Cristo Jesús. Pero también hay una creciente persecución hacia cristianos católicos que intentan mantenerse fieles al magisterio de la iglesia. Y entonces esta persecución se desata al interior de la misma iglesia. Algunos sectores de la iglesia que piensan que lo que se ha predicado desde hace 2000 años ya no tiene vigencia. Piensan que es adaptando el evangelio al mundo y no llevando al mundo a creer en el evangelio lo que convertiría a las personas. Entonces, todo tipo de cristiano católico que hoy intenta mantenerse fiel a la enseñanza del magisterio, a la palabra de Dios, a lo que hemos creído durante 2000 años, a lo que la iglesia nos ha enseñado y a lo que los mártires han testimoniado con su propia vida, pues son perseguidos. Son catalogados como fundamentalistas, que no entienden los tiempos modernos, que no saben leer los signos de los tiempos. Esto actualmente se está dando y por eso debemos estar muy unidos al magisterio de la iglesia, porque es en el magisterio donde se encuentra lo sólido. Y la tercera persecución, en el núcleo familiar. La palabra de Dios, y Jesús lo dijo en el Evangelio. Él dijo que llegará un día en que los padres matarán a sus hijos. Y yo pregunto, ¿acaso no es el aborto? Padres matando a sus hijos en el vientre antes de nacer. Pero también dice Jesús que llegará un día en que los hijos matarán a sus padres. Y yo pregunto, ¿acaso eso no es la eutanasia? Donde los hijos tienen derechos legales para matar a sus papás. Con razón es que nuestro Señor Jesucristo, como también la misma iglesia, quiere reunir y cobijar a toda la humanidad como la gallinita arropa a sus pollitos bajo las alas. Pero muchos hasta ahora se resisten, hacen oposición, se ofuscan en su rebeldía. Pues bien, hermanos, por ser fieles al Señor y a su iglesia, no sé si nos llega a tocar el martirio de sangre, pero sí es muy probable que llegue el martirio de la burla, el martirio de la ironía, el martirio de sentirte inferior o con menos derechos que los demás, pero también el martirio de creer que esto no tiene futuro. Pero es el momento de decirle al Señor: Señor, prefiero fracasar contigo a tener éxito sin ti. Señor, prefiero ser el último que echa la llave a la puerta y tira la llave, antes que abrir la puerta para que entre lo que no debe de entrar. Que el Señor nos bendiga a todos y nos conceda parresía, valentía para defender la verdad, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.